Mi nombre es Isidro Lasso, aquellos que no me conocen, trabajo en la Comisión Europea y llevo el área de Startup Europe, un área nueva creada por Nelly Cruz hace ya 5 años para ayudar a las startups europeas. Y es para mí un verdadero placer presentar a Francisco Marín Pérez, Paco. Y digo Paco porque he visto que en LinkedIn acaba de publicar un artículo el 17 de abril en el que firma como Paco Marín, así que me permito la libertad de llamarle Paco. Tiene muchas cosas como muchos de nosotros y otras cosas que le hacen único. Cosas como muchos de nosotros es que como muchos de nosotros estudió en la Politécnica de Madrid. Él hizo ingeniero de telecomunicaciones, otros hicimos otras ingenierías, pero eso lo compartimos. También comparte con muchos de nosotros el contribuir a la sociedad más allá de su trabajo en las empresas o ahora a nivel público, participando en actividades asociativas, como en el Foro de Empresas Innovadoras, y empiezo por esta porque me parece que es la que quizá le refleja mejor actualmente y por lo que he leído también en el pasado, pero también asociaciones como Ametic, a la COE o a Cotec. En todo esto se parece a muchos de los que estamos aquí en el desayuno hoy, pero se diferencia mucho de nosotros en cosas muy distintas quizá y que no son los que normalmente los grandes ejecutivos hacen. Primero, crear empresas. Normalmente los grandes ejecutivos hacen sus másters y luego van a gestionar empresas, gestionar gente, equipos. Él comenzó creando empresas. Ya en los años 80 creó una empresa, el IO, que llegó a internacionalizarse, a trabajar en muchos países, no solo en Latinoamérica, sino también en Turquía, en India, etc. Otra cosa que le diferencia a nosotros es sus actividades como inversor de capital riesgo. Comenzó en el año 2010, cuando estas cosas comenzaron. Nosotros en la Comisión empezamos también trabajando en esa época. Hasta entonces no existía la palabra startup en Europa y él fue de los primeros que empezó con la empresa llamada Future Plus y el Ambar Venture Capital, en el que ha realizado 7 inversiones, 7 empresas participadas. En esto le hace muy específico, muy distinto de muchos de nosotros. La parte de fundar empresas, yo sí que creé una empresa, pero no llegué a internacionalizarla como él, ni mucho menos. Y ahora tiene otro reto en el que él y yo compartimos, que es pasar de la empresa privada a la empresa pública. Y yo, por mi experiencia, creo que va a ser el mayor reto, más que crear empresas, más que invertir en empresas, en startups, es el tratar de llevar un espíritu emprendedor al sector público. Es muy difícil, hay muchas trabas y bueno, pues, yo conozco mi trabajo particular, pero también el trabajo realizado en mi dirección general por Robert Madelin, que lo intentó y consiguió unas pequeñas cosillas, pero bueno, una que se ha marchado hemos vuelto un poquito para atrás, pero bueno, la verdad es que no hemos vuelto donde estábamos, sino que nos hemos quedado con algunas cosas innovadoras que él nos trajo, ¿no? Y con todas estas actividades, primero creando su empresa, luego invirtiendo en startups de otras y actualmente en su labor pública y más trabajando con todo el ecosistema, ha contribuido a fortalecer el ecosistema emprendedor español y por ende el europeo. Me voy a centrar en su papel actual al frente del CEDETI, porque creo que tiene una responsabilidad muy importante. Primero, en transformar el CEDETI, pasando de, como todos entendemos el CEDETI, desde luego la Comisión, como especializado, el SOS que tenéis allí en Bruselas, especializado en I+D, investigación y desarrollo, fundamentalmente ayudando a los investigadores de universidades, también en entidades privadas, de empresas privadas, y pasar de ahí, que normalmente lo que hace falta ahí es financiación pública, y es nuestro trabajo, sobre todo como entidades públicas, invertir en actividades de investigación y desarrollo que normalmente la empresa privada no haría porque tiene un riesgo muy alto, entonces coinvertir con ellos, y es pasar de ese trabajo de financiar a investigadores a ayudar a emprendedores, que en la mayoría de los casos no necesitan dinero público, no quieren dinero público, y que tenemos datos, por ejemplo, que el dar dinero público es negativo porque hay inversores privados que luego no quieren invertir en una empresa que ha conseguido dinero público. Tenemos el caso de un instrumento, que no voy a decir el nombre, pero que quizá conocéis, que hemos creado para las pymes en la Comisión Europea, pero no digo el nombre,
y en el que solamente el 5% de los beneficiarios del dinero que les hemos dado, y estamos hablando desde hasta 2,5 millones de euros, solo el 5% de ellos han sido capaces de conseguir financiación externa. Es decir, que hay un trabajo que tenemos que realizar con las startups y con los emprendedores, que no es darles dinero público, no es darles subvenciones. Si hay un dinero que dar, se le puede dar, también coinvirtiendo con fondos de inversión. Yo no sé, Paco, si en vuestro caso recibís dinero del Fondo Europeo de Inversiones o no, pero eso es una de las maneras que nosotros en la Comisión vamos a reforzar el co-investment, los refundable loans, topping up, perdona que me sale mucho en inglés, pero dar dinero después de que le ha dado un inversor. Es decir, nosotros no seremos los que seleccionamos quiénes son los buenos o los malos, sino que lo harán los que ponen su propio dinero y nosotros contribuiremos. Y aparte de eso, los dos problemas que existen en el ecosistema de emprendimiento más importante, y en el que espero que Paco, dentro del CEDETI, pero también con Red.es, con los que estamos en contacto desde la Comisión en Startup Europe, contribuyan. Y estos dos problemas más importantes son el acceso al talento y la calidad del ecosistema. Supongo que conocéis el report de Atómico y de Slash. Esos son los dos grandes problemas. Hace 3 o 4 años el gran problema era el acceso a dinero para los startups europeos. Hoy por hoy, gracias a Dios, ese no es el gran problema. 72% es el talento y 69%, es decir, casi a la par, la calidad del ecosistema. Y la calidad del ecosistema no es la cantidad de aceleradores, inversores, startups, sino la calidad se refiere a la interconexión entre ellos, cómo entre todos ellos se conocen, cómo cuando una startup necesita dinero para un nicho de inteligencia artificial, por ejemplo, es capaz de encontrar y de contactar a otros que le puedan ayudar. Este es un camino que tenemos que recorrer conjunto, el CEDETI, la Comisión Europea, Red.es, y nosotros estamos haciendo cosillas en ese sentido, y ahora nos comentará Paco seguramente lo que están haciendo ellos en el CEDETI, pero también se nos ha unido al carro la CEDE. Ha estado con nosotros en Startup Olé, en Salamanca, con más de 2.000 participantes, 2.500 participantes, 400 startups, 90 inversores, 100 corporaciones, muchas de ellas traídas por Manuel Gago, que está aquí. Nos trajo a gente como Blanca, de la CTO de Gas Natural, y muchos otros. Ha habido todas las empresas públicas grandes como Correos, Renfe, en Televisión Española han estado allí también. Es un camino que todos tenemos que recorrer conjuntos, la CEDE, la Comisión, CEDETI, y tenemos que construir entre todos un continente para las startups en Europa, de modo que nos convirtamos en el continente de referencia para el emprendimiento y las startups. Y sin más, le doy la palabra a Paco para que nos ilumine con sus ideas, como lo hace ya en LinkedIn. Muchas gracias. La verdad es que me hizo mucha ilusión cuando Manuel me pidió que viniera aquí. Me hizo ilusión y lo digo ¿por qué? Porque desde mi experiencia, que viene, como Isidro ha dicho, de promocionar, iba a decir vender, pero es verdad. Sí, yo creo que difícilmente puedes ser un buen empresario si no tienes una beta emprendedora, una vena vendedora. Y yo he estado toda mi vida en esa etapa, digamos, de comunicar para hacer llegar las ideas que intentaba vender. Y en aquella época pasada eran productos, eran proyectos, después fueron inversiones y ahora es algo más complejo. Pero es verdad que comunicar es importante. Es muy importante para mí, forma parte de mi espíritu más genético, me sale. Yo tengo que comunicar enseguida en lo que creo. Y resulta que llevo 2 años y medio así en el CEDETI, y durante mucho tiempo de mi primera etapa, de las primeras épocas, estaba un poquito restringido. ¿Por qué? Porque entré en un momento cuando el periodo de la etapa de gobierno se estaba acabando, bueno, y había que ser precavido, y luego nos metimos en la etapa, digamos, de funciones, en la que había que tener, no precavido, es que ya era absolutamente restringido, y por lo tanto durante mucho tiempo en esa etapa he estado, dicho literalmente y en confianza, frenado. Es verdad que cuando ya se ha normalizado la etapa de gobierno y hemos empezado una legislatura que tiene pinta de que, bueno, no sabemos, pero tiene pinta de aspiraciones de durar tiempo, la capacidad de comunicar se ha mejorado
Y entonces, ahora creo que ya puedo hacer un trabajo que es para mí absolutamente evidente, y es comunicar en lo que el CEDETI, que es una pieza espléndida, como luego intentaré explicar, está haciendo, y que creo además que es poco conocida. Hay muchas caras conocidas aquí. La verdad es que me encanta mirar a todos los lados y encontrar amigos, ¿no? Pero también es verdad que no me equivocaré si digo que aquí mismo, en esta reunión, habrá mucha gente que hoy va a salir después de este desayuno con una visión bastante diferente de la que tiene del CEDETI. Por lo menos eso espero, y a eso voy a dedicar parte de mi tiempo. No todo, porque me han pedido, los organizadores, a los que reitero mi agradecimiento, me han pedido que hable también de algo que tiene que ver, que es muy importante con nosotros, pero que no es solo eso, que es lo que vamos a llamar la revolución digital y, por lo tanto, el impacto de ese efecto en las industrias. Por lo tanto, tengo que dividir mis amores entre dos partes, contarles. ¿En la práctica es tuteada o va de ustedes? Es que no sé cómo soléis hacer. Yo me siento más cómodo entre gente que somos del mismo oficio, hablarles de tú, pero si no se lleva, paso al usted absolutamente. Si es entre ustedes y entre nosotros, voy a intentar contar el CEDETI, pero voy a intentar hablar un poco de cómo vemos desde el CEDETI y cómo vemos desde una función pública esa etapa de la revolución digital. Pero antes que eso, y como Isidro ha hecho referencia a ello, me voy a apoyar un momento para romper fuego, eso dicen romper el hielo, en una cosa que he escrito hace poco, que es una pregunta, porque como está en un término de redes sociales, pues va un poco informal, ¿no? Es ¿de qué va la I+D+I? Esa es la pregunta. Y la respuesta es, pues va de todos ustedes. Y mi reflexión iba detrás de que creo que hemos construido unas siglas, querido colega, que estamos en esta parte, que lo único que nos hacen es separarnos de la gente común, la I+D+I. O sea, es que realmente ya de por sí no puede ser menos explícita. O sea, tú le dices eso a cualquiera y bueno, pues no sabe lo que es, y es más, no solamente no sabe, sino que no le invita a saberlo. Bueno, pues yo creo, y lo digo cuando desde el CEDETI todos los meses me dedico a aprobar para el Consejo de Administración regular que llega al CEDETI 100 proyectos más o menos, unos meses con otros, y me paso 3-4 horas viendo que mis compañeros se esfuerzan en hacerme entender en 4 horas los 100 proyectos que estamos aprobando, imaginaros el esfuerzo, y cuando uno ve después de N meses lo que aprobamos, entonces te das cuenta que la sociedad no sabe lo que hacemos. La sociedad ignora la profundidad, la calidad, la diversidad, el alcance de lo que aprobamos. Porque aprobamos cosas que afectan absolutamente a su vida diaria. Es que aprobamos cosas que tienen que ver con medicamentos profundos, tremendos, pero también con cosas muy superficiales, con cosas que tienen que ver con cosmética que utilizamos todos los días para mejorar nuestra digamos, hidratación en la piel. Y aprobamos cosas que tienen que ver con enfermedades de una cabaña, digamos, animal, o con mejora del proceso del trabajo de gente para que no tenga accidentes laborales. Los esqueletos estos que sabéis que ahora están tan absolutamente de moda, que permiten a un señor absolutamente normal coger unos pesos que son absolutamente increíbles, inimaginables. Ni los más medallas de oro de la halterofilia de los Juegos Olímpicos son capaces de levantar lo que puede levantar un empleado normal a través de me parece que se llama exoesqueleto. Bueno, pero y podríamos hablar del espacio, de lo que hacemos para poner un elemento volante en un asteroide que está ni se sabe dónde y que aterriza allí y encima nos manda señales y nos dice cosas, o mejorar la calidad de nuestra alimentación, o mejorar la calidad de nuestro aire, o mejorar la sostenibilidad de nuestros productos, o mejorar al final la vida de los ciudadanos. Y a mí me da mucha rabia que esa cosa que es absolutamente cercana al ciudadano, el ciudadano no se entere que está haciéndose con sus impuestos.
esa falta de continuidad del circuito me ha llevado a escribir este artículo y pedirle a todos ustedes, a vosotros, pero sobre todo a la ciudadanía, que ponga la I+D+I en la posición que le corresponde, que es reclamar que la sociedad le apoye esa I+D+I porque le va a revertir de una manera inmediata en su mejora de condiciones de vida. Dicho esto, que es absolutamente más que una ruptura del hielo, es una provocación en todos los remedios, voy a contar lo que es el CDTI. Pero ya, claro, evidentemente, habiendo dicho que el CDTI es una parte importante de esa cuestión. Pero hay que hablar primero de historia. 40 años. Este año el CDTI hace 40 años. 40 años. Uf. Entonces es una institución señera, ¿verdad, Regina? Nos echamos para atrás y nos asustamos. Es que hay que decir, y conviene compartirlo con vosotros, que cuando Isidro dice que yo creé una empresa allá para finales de los 70, primeros de los... casi... una cosa que hice, de la cual estoy absolutamente orgulloso, fue pedir un préstamo del CDTI. O sea, estoy convencido que fui de los primeros que pidió un préstamo, siendo una micropyme, porque éramos 5 locos que salíamos de la universidad. Fui de los primeros que pedí un préstamo al CDTI. Si no fue el primero, fui de los primeros. Yo me acuerdo perfectamente cuando estaba en el Chiringuito, en el garaje. No era un garaje, porque nosotros en vez de coger un garaje cogimos un primer piso, pero era como si fuera un garaje, pues pequeñito. Y estábamos esperando rabiosamente la noticia de si el CDTI nos daba el préstamo o no. Si no nos daba el préstamo, seguíamos. Si no nos daba el préstamo, cerrábamos, porque ya habíamos llegado a gastarnos todos nuestros ahorros y estábamos ya extenuados, ¿no? Y nos lo dio, y como consecuencia de que nos lo dio, lo que se produjo fue una empresa que llegó a estar internacionalizada con empresas en más de 13 países y llegamos a ser más de 1000 y pico personas, habiendo empezado 5. Lo que estoy seguro es que fuimos el primero que devolvió el préstamo. Eso estoy seguro, porque al poquísimo tiempo, fruto de que nos fue bien, devolvimos ese préstamo. Cuando he entrado en el CDTI me he recorrido muchas empresas y hay muchos que me dicen lo mismo que yo digo. Si no fuera por el CDTI, yo no estaría aquí. Eso es como un tópico. Bueno, 40 años, vale. Y ahora, después de 40 años, estamos en un nivel de madurez, porque hacemos 3 cosas básicamente, y quiero destacarlas porque no son evidentes. La primera, asesoramiento. O sea, lo que vale del CDTI no es su capital en términos de euros, es su conocimiento profundo en base a más de 250 profesionales absolutamente capacitados para poder hablar con cada uno de vosotros cuando le lleváis esos proyectos tan absolutamente avanzados. Y son capaces de saber si esos proyectos están bien o están, digamos, en la ola, si están atrasados, si están... Asesoramiento, punto 1. Punto 2, financiación. Obviamente nuestro objetivo, al final, detrás de ese asesoramiento, es ayudar a la financiación. Pero tercero, también internacionalización. No lo hacemos para que las empresas se queden en el mercado que las han hecho nacer, sino para que salgan fuera. Esas 3 patas son 3 patas equivalentes en el peso de nuestra organización. Porque son 3 patas para hacer verdad la misión que tiene el CDTI, que es mejorar la competitividad de la empresa española a través de la incorporación del uso de la tecnología y esas cosas en mercados globales, en mercados internacionales. Esas 3 cosas se traducen en esas 3 ideas. Vamos a entrar pequeño detalle en cada uno de ellos. Asesoramiento. ¿Cómo asesoramiento? Me han pedido, Bonilla, establecer una relación con CDTI. Esa forma de hablar antes de tener el proyecto, de hablar antes de... salir casi cuando tenéis la idea, antes de que le deis forma al instrumento, hablar con CDTI. ¿Para qué? Para que de alguna manera se os oriente. La decisión es vuestra, pero nosotros sabemos a veces que se fallan muchos proyectos, se tira mucho tiempo presentándose a convocatorias que no son las adecuadas, porque el portfolio es muy grande y si tú vas con una propuesta equivocada a un instrumento que no es el tuyo, te lo vamos a rechazar.
Y entonces la visión que tiene el emprendedor, el empresario es, joder, pero es que se ha presentado mal. El otro día hemos sacado una convocatoria que ha sido muy llamativa, 190 millones de euros, luego si no puedo extenderme. Pero hoy me llama a los pocos días 190 millones con una cantidad mínima de 4 millones, lo hemos colocado perfectamente en el mercado, hemos tenido más de 450 millones de euros de peticiones y estos datos vienen al hilo de que hay vida, que hay vida, que estáis vivos, quiere decir que hay mucha capacidad de pedir y de proponer ideas. Y me llama una persona muy enfadada y me dice mi secretaria, hay un señor que está muy enfadado que quiere hablar contigo. Yo tengo ese defecto que me pongo, ese defecto porque es absolutamente mi oficio, y me pongo. Y el hombre estaba muy enfadado y empezó, casi iba a decir gritando. Yo, pero déjame entender tu problema, ¿cuál es el problema? Pues que me habéis dicho que no a este proyecto que he presentado. Vamos a ver, déjame un dato, hombre, por favor. ¿Cuántos sois? Somos 3. ¿Cuántos facturáis? 30.000 euros. Pues te has equivocado de instrumento, señor. O sea, no es que tu proyecto sea malo o bueno, es que has ido a una ventanilla que no estás adecuada. Bueno, asesoramiento para ir a las ventanillas correctas. Segundo, financiación. La financiación del CETI tiene una ventaja y es que es un poquito original, porque mezcla inteligentemente préstamo y subvención. Cuando he recorrido buena parte de mis colegas, de las asociaciones, de las agencias de otros países, me doy cuenta que esa postura que tomó CEDETI hace muchos años, de mezclar préstamo y subvención, no está tan evidente. Hay mucha gente que no lo ve claro. Y yo creo que es absolutamente sabia, porque a cada uno hay que darle la herramienta que necesita, a cada uno hay que darle lo que quiere. No es café para todos, no es a todos lo mismo, es a cada uno lo que necesita. Y esa mezcla de subvención, préstamo y ahora, últimamente, en los últimos años, capital, porque también el CEDETI ha incorporado la función de equity. A mí me ha resultado bien cómodo entrar ahí, porque claro, fijaros, yo he recorrido esa faceta y en el equity, en mi última etapa, la verdad es que me ha parecido una experiencia fantástica. Le contaba a don Carlos Mayo que su hijo, que también está en ese negocio, fue inversor en mi compañía en aquel momento y fue una maravilla porque me demostró cómo el private equity puede hacer cosas absolutamente respetables, sanas y positivas para las empresas. Y por último, en la tercera parte, internacionalización, el CEDETI lo que hace es que, de alguna manera, representa a España en el Horizonte 2020, en el programa Marco, en 2 de los 3 pilares. Este año tenemos la presidencia de la plataforma Eureka, que son 43 países, gracias a la cual este año Eureka se va a abrir al resto del mundo bajo un lema que España ha puesto sobre la mesa, que es Open Eureka, Eureka más allá de Europa, como una fórmula de expandir nuestras fronteras. Y por último, estamos representando a España en los grandes centros científicos internacionales, el CERN, la ESA, el ESO, el ITER. Por lo tanto, somos una buena ventanilla para saber qué está pasando en los sitios donde la tecnología está en el vértice del conocimiento. El CERN, el ESO, el ITER, todo el mundo sabe que allí se está cociendo lo que es el entendimiento de nuestro mundo actual y, por lo tanto, de lo que va a ser el futuro. Este año el CEDETI va a poner en movimiento una financiación directa de 1.000 millones de euros y va a movilizar como dinero que van a traer a las empresas españolas, tanto del Horizonte 2020 como de los grandes centros internacionales, 764 millones de euros. Es decir, al final, sumando esas 2 partidas, que son sumables en tanto en que son dirigidas a vosotros, sumamos 1,7 billones de euros, que no es una cifra absolutamente despreciable. Pero no me quiero pasar, para cerrarlo del CEDETI, me ha encantado que Isidro me pusiera el deber de algo que los que me conocen en el CEDETI saben que repito casi hasta el aburrimiento. Yo digo que hay que romper las murallas. Yo digo que hay que salir de la zona de confort. Tenemos 12.000 empresas. Tenemos una situación, como he dicho antes, cuando sales por ahí la gente te aplaude, te da palmadas y te dice que qué bien. A mí eso me preocupa, porque eso es zona de confort. Ahí está, y ahí estaremos fenomenal. Seguimos así, pues ya está. No.
Es que hay vida fuera de las murallas, es que está el emprendedor, está el que no sabe que el CDTI le es útil, y de esos hay miles. Tenemos 12.000 empresas registradas. En INE sabemos que hay 40.000 que podrían trabajar con CDTI. Por lo tanto, nos quedan 28.000 empresas a las que llegar. Para eso, el CDTI tiene que hacer un esfuerzo brutal de romper sus corsés, de cambiar sus discursos y de hacer una propuesta de herramientas que sean nuevas. Isidro, este año lanzamos 2 cosas nuevas, una que se llama Campus y otra que se llama Ágora, que no tienen financiación, efectivamente, no son herramientas financiadoras. ¿Ágora qué es? Ágora es el sitio donde os vamos a proponer que os encontréis vosotros, porque en el fondo lo que nosotros podemos hacer es facilitar enormemente quién son vuestros compañeros de viaje para hacer algo que, como voy a explicar ahora inmediatamente en la digitalización, es imprescindible, que es cooperar. Se acabó el tiempo de las actuaciones individuales, se acabó el tiempo del primero de la clase. Ahora es el tiempo de los equipos, de los trabajos cooperativos. Y, por lo tanto, es muy importante encontrar quién es tu compañero. Pues bien, en esa zona de quién es tu compañero, el CDTI tiene un capital que está absolutamente ahí mantenido, y es 40 años de experiencia española e internacional. Para nosotros la revolución digital es la tercera, tal y como la vivimos hoy, es la tercera etapa de un proceso que arrancó, y en esto perdonadme que sea, digamos, absolutamente heterodoxo, habrá historiadores que lo hagan mucho mejor que yo, pero para mí, que he vivido en parte de esa historia, tiene 3 etapas sustanciales. Los primeros 50, son los años 50 para allá, cuando empezamos a hablar de, digamos, de la computación y de los primeros elementos digitales, bueno, muy sencillos. Los 80, 1980, cuando se empieza ya a hablar un poco de lo que es PCs, Internet, pequeñas, y empieza a haber una cosa que sí es muy fundamental para después, que es la absolutamente universalización de las comunicaciones. Es decir, ahí se establecen las bases de un sistema de comunicación que es hoy el que permite que hablemos de revolución digital. Y luego llega efectivamente ya los 2000, donde se produce un cambio cualitativo, que me parece importantísimo y que quiero destacar. Pasamos del mundo de lo tangible al mundo de lo intangible, y lo hacemos juntar a través de varias cosas que son realmente características de la revolución digital. Nos metemos en eso que se llama el Internet de las cosas, que tiene como contenido hacer que los mundos, hasta los inimaginables, se comuniquen. Yo me acuerdo cuando el consejero delegado de Telefónica, en una de esas reuniones en Santander tan famosas del Palacio de la Madalena, dijo que, yo asistí allí como espectador, y dijo que, y de eso hace ya unos cuantos años, que habría 50.000 millones de dispositivos conectados, y yo dije, se ha equivocado. O sea, yo estaba allá abajo y dije, pues Julio se le ha ido un cero, y ha puesto un cero más, 50.000 millones, ¿qué estaba hablando de 50.000? Bueno, es que estamos ya en muchísimos más, es decir, es que realmente el mundo de hoy es un mundo donde se podrá hablar de 200.000 millones de dispositivos conectados. Esa situación en la que se conecta lo físico y lo que no es físico, porque ahora se conecta, digamos, ya elementos absolutamente intangibles, hace que se pueda hablar en propiedad de la revolución digital. Y además, fruto de esa revolución digital, cambia otra cosa importante en el mundo de la empresa. Cambia gradualmente, pero cambia. Y es que estamos pasando del mundo de la oferta al mundo donde se produce lo que se quiere comprar. Yo me acuerdo cuando las empresas, hace unos cuantos años, diseñábamos nuestras líneas de producto y luego las sacábamos al mercado porque sabíamos que las iban a comprar. Ahora me da la impresión de que no va así, ¿eh? Ahora hay que tener muy claro qué es lo que quiere comprar, escuchar a tu cliente. El cliente se convierte en un especificador, y eso, los que tenemos unos pocos de años, sabemos que no ha sido así. El cliente era un comprador y hoy es un especificador. Se dice lo que se quiere tener, y las empresas astutas, las que saben cómo hacer,
se posicionan para satisfacer lo que los clientes están adelantando que quieren comprar. Revolución en el orden de las prioridades, que es viable porque de alguna manera se producen tres palancas de cambio, tres palancas que hacen posible que esto sea viable. Primero, la conectividad global, y recupero la idea de la comunicación, de la universalización de las comunicaciones. Hoy estamos conectados globalmente y permanentemente. No sé cuántos de vosotros ya estáis utilizando elementos sobre nuestro cuerpo que nos están dando información sobre los variables estos, pero no cabe la menor duda que hasta los que nos resistimos, y yo no quiero llevar todavía uno de esos, pero bueno, estoy perdido, o sea, sé que lo voy a llevar, pero es que ya sé que me voy a poner una camiseta para correr, ya lo sé que me voy a poner una camiseta para correr, que va a ir diciendo mi presión arterial y que va a ir viendo mi temperatura, ya sé yo que me va a pasar cosas que sin querer me van a conectar al mundo, y ya sé yo que mi privacidad empieza a estar seriamente atacada por ese irremediable hecho de estar conectado. Ya sé yo que me tiro de la cama todas las mañanas y como un auténtico, iba a decir, no sé, autómata, porque me parece, inclusive a veces me lo pregunto, lo primero que hago es ir a mirar las noticias y tocar el puñetero móvil a ver qué ha pasado en esa noche desde las 2 que me acosté a las 7 que me levanto, que han pasado 5 horas, tampoco pasa nada. Pues no puedo remediarlo, me tengo que tirar de la cama e ir a ver qué ha pasado. Y ya sé yo que estamos 24 horas conectados y estamos pendientes de los mensajes y de los no sé qué, y de la bolsa, y de la votación del Congreso de los Diputados, y de no sé qué. Es decir, somos unos auténticos miembros de una red absolutamente tupida que nos comunica constantemente. Eso unido a la automatización y a la robótica, que tiene que ver con la profusión de elementos de inteligencia distribuida, porque hoy, claro, yo era ingeniero, soy ingeniero, pero no sé, ya no sé si lo soy, pero era ingeniero que diseñaba productos. Yo diseñaba máquinas que colocaba en sitios como centrales térmicas o sistemas de ferrocarril, o ha habido por aquí una persona de Iberdrola que me ha hecho recordar alguna cosa que habíamos hecho hace muchos años. Y en aquellas cosas hacíamos y nos encantaba aquello de poder arrancar o disparar un transformador, o cambiar un enclavamiento electrónico de ferrocarriles, o subir una compuerta, o abrir el alerón de un avión. Pero es que hoy eso que era maravilloso se ha quedado absolutamente minusvalorado, porque es que hoy lo que se hace es colocar en cualquier rincón del mundo, en el elemento más pequeño, el más alto nivel de inteligencia que jamás pudiéramos imaginar. Es que hoy, pegado a un sensor absolutamente de menos de €1 de valor, hay una inteligencia muchísimo más mayor que la que tenía la mayor central de inteligencia de hace muchos años. Entonces, esa automatización llevada a los límites nos da una capacidad de maniobrar en el mundo que es absoluta. Y por último, la tercera palanca de esta revolución digital tiene que ver con la inteligencia distribuida y con el tratamiento de datos. No voy a abusar de lo que es ya un topicazo. A mí no me preocupa tanto ya el problema de la gestión de los datos, del Big Data, etcétera. Me preocupa mucho más lo que es la inteligencia de los algoritmos que están por detrás de eso, haciendo la interpretación de los datos. Ese sí que es un cambio sustancial. Esa aproximación que estoy contando, y que alguno de vosotros va a decir, bueno, este está vendiendo porque está vendiendo una visión muy futurista. No es que sea muy futurista, es que es muy desigual. Es que hay sectores en los que eso pasa ya con una realidad altísima, y hay personas que están muy atrasados. En España particularmente me refiero. Hay sectores que se han montado en la ola de la revolución digital con grandísimo adelanto y eficacia, y aparentemente hay otros sectores que están más reticentes. Y en nuestra sociedad tenemos magnífico posicionamiento del sistema de las telecomunicaciones, de los sistemas financieros, del retail, y algunos atrasos absolutamente llamativos en sectores que no deberían de tenerlo tanto, como es el turismo
el sistema energético, y perdonar a los que sois del sector, pero yo creo que estáis un poquito atrás de lo que debía de ser en función de unos conocimientos de la distribución del conocimiento mayor del que se tiene. El sanitario, a mí me parece que, habiendo hecho muchas cosas, estamos muy lejos del nivel de equiparación. Y en el CDTI hemos hecho un estudio donde hemos visto cuáles son los niveles de avance y de retroceso. Por lo tanto, por favor, los que creáis que estoy exagerando, miraros si realmente lo que pasa es que no estamos trabajando en el sector de punta que debiéramos. ¿Qué estrategias de actuación? Y voy a intentar ir acercándome al final, me quedan 10 minutos. ¿Qué estrategias de actuación tenemos que hacer ante este escenario? Bien, es un cambio que, como es un cambio profundo, afecta a toda la sociedad. Afecta, he dicho antes, a los que compran, a los que especifican, a los usuarios, a las administraciones públicas. Pero lo que no cabe la menor duda es que, una vez más, en ese tipo de revoluciones que la historia de la humanidad ha tenido, el papel de la empresa es fundamental. El rol de la empresa, entendiendo ese cambio de paradigma, es fundamental. Y a mí me preocupa, y lo digo desde CDTI, que no veo que todo el sector empresarial en su conjunto manifieste un nivel de interés, que ya no de actuación, que ese sería un segundo nivel, por algo que le está viniendo. Entonces, ahí sí estamos preocupados, porque creemos que hay sectores donde todavía miran la manufactura 4.0, miran el tema de la revolución digital como algo que, bueno, eso no va conmigo. Y yo pienso que eso es un error gravísimo, porque ya va con ellos, lo sepan o no lo sepan. Y como ellos son los protagonistas de la historia, como ellos no se encarguen de hacer lo que tienen que hacer, los demás no vamos a poder suplir su falta de iniciativa. No podemos desde el sector público, hacer que se tome la iniciativa, el liderazgo que tienen que tener las empresas. Y además, porque no es un problema tecnológico, es que no estamos hablando de una asimilación tecnológica, estamos hablando de un cambio radical del modelo de negocio. Es que cuando alguien me dice, y estoy en CDTI proponiendo un cambio, has dicho de modernizarte, proponiendo un cambio de los sistemas informáticos en el CDTI, y hay muchos, que consideran que lo que estoy proponiendo es sencillamente cambiar de una máquina a otra, o de un sistema operativo a otro, o sea, modernizar. No. Yo lo que estoy proponiendo, es que la informática empiece a ser parte del negocio. No es un service provider, está dentro de mi negocio, porque forma parte de una concepción absolutamente nueva de cómo esas capacidades que nos dan hoy las telecomunicaciones, la informática, las bases de datos, los algoritmos, me deben de cambiar mi mecanismo de gestión. Ese cambio de modelo de negocio tiene muchísimo más calado que el tecnológico. Por lo tanto, es a vosotros que estáis aquí y que sois los directores, los gestores de esas empresas, lo que os cabe interiorizar y entender en qué medida la revolución digital os va a cambiar el modelo de negocio. Y además, este tema tiene una cuestión tremenda, y es que es de una rapidez aceleradísima. Por lo tanto, los cambios pasan muy rápidos. En ese sentido, la estrategia que nosotros queremos transmitiros es, por favor, equivocaros pronto. Os vais a equivocar, nos vamos a equivocar. No se sabe cómo va a ser ese futuro, pero nos vamos a equivocar. Por lo tanto, equivoquémonos pronto, porque equivocándonos pronto nos equivocamos barato. Aquí se trata de apostar, pilotar, testar y volver a corregir. Y eso en ciclo muchísimo más corto del que hemos hecho siempre. Eso, señores, señoras, es un cambio absolutamente en nuestra forma de entender el negocio. Todos estamos acostumbrados, evidentemente estoy haciendo una lectura muy rápida, miro a Regina y ya sé yo que el sector farmacéutico no va a hacer eso.
Pero todos estamos acostumbrados a tomarnos unos plazos para probar que son largos. La revolución digital no te deja tener plazo para probar, porque cuando te quieres dar cuenta, estás ya en la siguiente generación. Por lo tanto, debemos de apostar por pilotos rápidos, baratos, plantearos proyectos baratos, que os permitan pruebas de concepto, que os permitan saber si lo que tenéis en la cabeza es de verdad operativo o no, y hacerlo rápido. Y nosotros tenemos que cambiar nuestras herramientas para que nuestras herramientas encajen con ese tipo de concepto. Y luego tenemos que hacer algo más difícil todavía. La verdad es que la vida se complica. Eso es verdad, todo se hace más difícil. Porque yo ahora tengo que hacer una aplicación de herramientas horizontales, tengo que tener cuidado de la conectividad 5G, sabéis que ya no estamos hablando más que, estamos hablando de 5G para que los coches puedan conducir solos, para que los hospitales hagan operaciones, las máquinas hagan operaciones solas. Es decir, para hacer eso es 5G. Bueno, 5G ya estamos y España está bien posicionada y estamos haciendo los deberes, pero tenemos que estar algo que todavía, el 4G todavía no está ni mucho menos extendido, pero ya tenemos que estar en 5G. Tenemos que estar en la manufactura 4.0, en todo lo que tiene que ver con la empresa, la fábrica del futuro, y tenemos que estar en los algoritmos y en los lenguajes nuevos que van a llevarnos a intentar entender un mundo que nos supera tremendamente. Pero además de eso, que es lo que hacíamos siempre hacíamos eso, estar más o menos al tanto de las demandas tecnológicas inmediatas. Vamos a tener que combinar con políticas sectoriales absolutamente verticales. Vamos a tener que pasar de la actuación transversal a la actuación vertical. Y hay algunos colegas que ya me han oído decir que eso será indiscutiblemente el reto del próximo periodo de definición del plan estatal, etcétera. O hacemos algo de eso o realmente nos vamos a quedar atrás. Y digo, en este caso, como España. Hay que hacer apuestas sectoriales. Hay que apostar por la agricultura, por la bioeconomía, hay que apostar por la economía circular, hay que apostar por la aeronáutica, hay que apostar por otra vez energías, digamos, más limpias. Hay que volver a apostar, señores, yo no tengo ninguna duda. Y esto que estoy contando puede ser políticamente incorrecto, pero es que es lo que pienso de verdad. Políticas transversales unidas a políticas verticales, pero eso es muy difícil de hacer, ¿eh? Eso también es decir que no es nada sencillo. Y en esas políticas hay que ser capaz de juntar la iniciativa pública y la iniciativa privada. No se ha acabado el tiempo donde las cosas pueden venir de la fijación de actuaciones públicas solas. No, tenemos que buscar la complicidad y el acuerdo entre la parte pública y la parte privada. Eso es lo que está dando resultado en el mundo. Tengo bajo estudio algunos modelos internacionales, el holandés, el británico, donde ese tipo de actuaciones absolutamente claras sobre la mesa, por encima de la mesa, ningún problema, dinero público, dinero privado, para hacer que los países tengan respuestas a dar en un mundo tan complicado. Esto obliga a hacer una política de innovación abierta y colaborativa que es absolutamente inevitable. En Europa, y como Isidro ha dicho también algo de ello, en la medida en que CEDETI es el representante de los pilares 2 y 3 de Horizonte 2020, ahora presidimos Eureka y presidimos la conferencia del espacio, ministerial del espacio, tenemos una visión absolutamente, yo diría que privilegiada. Eureka se va a plantear el 9º programa marco, se va a plantear un programa que algunos dicen que estará por encima de los 100.000 millones de euros y que de alguna manera tiene hoy un debate muy serio sobre qué hacer. Y no hay decisiones tomadas, pero está claro que la innovación abierta a través de la formación del European Innovation Council y la idea de la colaboración pública-privada va a estar en las líneas de esos 100.000 millones. Disrupción versus incremental. Las necesidades de scale-up en la cadena de financiación de las empresas, la coordinación de los fondos nacionales y europeos, porque si 100.000 millones es la cifra del 9º programa marco, si pusiéramos en coherencia lo que cada país
por separado nos estamos gastando para políticas de I+D, la cifra ya sería extraordinariamente más grande. Por lo tanto, es el momento de coordinar los fondos nacionales, los fondos internacionales, los fondos públicos, los fondos privados, para que Europa dé un salto importante. Y además, porque en Europa, y eso ya lo ha dicho también Isidro, se está dando un proceso de convergencia del talento que es muy llamativo. Hoy Europa es un nido de generación de startups y de ideas disruptivas más alto que el de Estados Unidos. Y eso no se suele saber, porque estamos todavía dominados por el impacto del Silicon Valley, etcétera, etcétera. Pero ya no es así. Europa está haciendo sus deberes en parte y hoy se están lanzando ideas absolutamente disruptivas desde Europa para los mercados mundiales. Por lo tanto, Open Innovation, Open Science, Open World. Terminando con las conclusiones que no sé si atropelladamente he querido transmitiros hoy. La primera, este reto es suyo, es vuestro. Este reto es vuestro. Es de las empresas y es de los directivos. El cambio es mucho más fuerte, más profundo que el tecnológico. No estamos hablando de cambios tecnológicos, estamos hablando de cambios, como dice Luis, mentales. Tenemos que cambiar la forma de entender nuestra responsabilidad en la gestión de las empresas. Tardar en zambullirse es perder el tren. Equivocarse pronto es la solución. Colaborar es obligatorio. Internacionalizarse desde el origen, no para vender, que eso es lo que hemos sabido hacer. No, internacionalizarse para concebir, para entender los mercados, para buscar los talentos. Cuando yo defiendo Open Eureka con mis 43 socios en la plataforma, digo que lo que las empresas necesitan ahora es encontrar la combinación de talento y mercado al mismo tiempo. Y eso no lo haces si lo haces aguas arriba, aguas abajo. Tienes que hacerlo aguas arriba. Tienes que entender dónde están los talentos y los mercados antes de que se conformen en productos cerrados. Reclamar la I+D+I como algo suyo y contar con CEDETI para colaborar en todos estos temas a través de nuestra disponibilidad absoluta es el final de mi mensaje. Muchísimas gracias.